Bien, buenos días. No os doy la bienvenida a esta facultad porque el que vengo soy yo. Y gracias en todo caso por invitarme a este acto. Hoy este acto de clausura de estas 2 semanas de actividad académica que han supuesto la celebración del 70 aniversario de esta facultad. Nos acompañan en la mesa los decanos, los que han sido decanos de esta facultad. Con nosotros Ubaldo Nieto de Alba, Andrés Fernández Díaz, Manuel López Cachero, Carlos Berzosa Alonso Martínez, Teresa López López, Javier Zornoza Boy, Luis Perdices de Blas y Begoña García Greciano, la actual decana, a la que sin más transición le voy a hacer la palabra para que dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, señor rector, decanos, señoras y señores. Unas breves palabras para darles la bienvenida a este acto de clausura de las jornadas conmemorativas del 70 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Con estas jornadas hemos realizado una serie de actos diversos, mesas redondas, conferencias, exposiciones. También hemos tenido la ocasión de realizar un solemne acto académico de investidura doctor honoris causa de los profesores Ocampo y Fitzgerald, y con esta clausura terminamos estas jornadas. Con estas sesiones hemos querido destacar varios aspectos en este recorrido a lo largo de los 70 años de esta facultad, que fue la primera facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de este país. Como decía, hemos querido destacar varios aspectos, como son la consolidación académica de los estudios de economía y empresa, también la consolidación social de la profesión del economista, el papel que han jugado los economistas en la sociedad, introduciendo dentro de la economía elementos de racionalidad, y también la gobernanza económica en un mundo global. En estas mesas muchos economistas podrían haber participado, pero fue necesario realizar una selección representativa de estos aspectos y también hemos estado limitados por la agenda de muchos. Todos los participantes, excepto los honoris causa, han sido estudiantes de esta facultad, han sido profesores y académicos de esta facultad y además han ocupado puestos relevantes en el ámbito privado y público. No obstante, pido disculpas por aquellos que no hemos podido invitar y que podrían haber participado. En cualquier modo, lo que hemos pretendido es que la facultad fuera la protagonista y no tanto las personas. Quiero finalizar estas breves palabras de bienvenidas a esta clausura agradeciendo a todos los que han participado en la celebración de estas jornadas y muy especialmente a los que con su trabajo y esfuerzo las han hecho posibles. Al equipo decanal, a las secretarias del decanato, a todo el personal de Administración y Servicios, a todos los servicios de esta universidad que también han colaborado, jardinería, limpieza, mantenimiento, reprografía, a todos, a los estudiantes y mentores que también se han involucrado y han participado en estas jornadas. A todos ellos, muchas gracias. Gracias, decana. A continuación tomará la palabra don Ubaldo Nieto de Alba, que fue decano, saben todos, entre el 70 y el 73. Bueno, en primer lugar, señor rector, señora decana, queridos exdecanos y amigos todos, me mandan y me piden que diga unas palabras en este acto. Un poco referido a lo que fue mi etapa de decano, ¿no? Mi etapa de decano se inauguró con el proceso de Burgos y el estado de excepción en la universidad. En el otoño del 70, y mi cese coincidió con unos días antes del asesinato de Carrero Blanco, en donde me sucedió Marcial López Moreno, tristemente ausente en este acto. Estaban prohibidas las juntas de facultad en aquellos momentos y yo, sin embargo, por la presión
que tenía, pues convoqué la Junta, precisamente una Junta tumultuosa, en donde prácticamente tuvo acceso a ella el que quiso. Y allí se aprobó todas las mociones, pero hubo una muy importante para la universidad, que es que allí se declaró la huelga activa en esta facultad, que sirvió de puntal para después declarar la huelga activa en el resto de la universidad. Menos mal que yo tuve la precaución de meter un inciso que decía de momento. Pero, y aparte de que estaba presidiendo la Junta prácticamente solo. En la universidad estaba entonces la policía, bueno, en la universidad y en las aulas, y todo era pues quitar carteles, disolver asambleas y detenciones que me han a mí, si no obligado, o por lo menos lo he hecho, visitar varias veces la Dirección General de Seguridad. La primera me acompañaron los vicedecanos, pero ante el recibimiento tan amable que recibimos, pues a las demás tuve que ir solo. También estuve en Carabanchel, que sobre todo en aquellos momentos en que los alumnos pues les coincidían los exámenes para llevarles material y para llevarles... También estuve en el juzgado de orden público. Es decir, que yo echaba de menos no tener un despacho en cada uno de estos sitios. En aquellos momentos estaba casi recién promulgada la ley de Villar-Palasí, que organizaba los ciclos universitarios. Yo me encontré con que el primer curso de la facultad ya estaba organizado selectivamente. Esta ley tenía una gran contestación estudiantil, sobre todo porque atisbaba selectividades para entrar a la facultad y selectividad para pasar de un ciclo a otro. Naturalmente, formé una comisión de estudios en la que los alumnos no querían participar, y porque participar era estar de acuerdo con el régimen. No obstante, yo tuve la necesidad de completar el plan y asumí toda la responsabilidad. Naturalmente, la contestación pues venía encaminada a que querían saber quién más había participado. La verdad es que habían participado casi todos los catedráticos, pero yo asumí la responsabilidad y dije, pues en fin, que todos los carteles poniendo en la facultad que los pusieran a mi nombre. En el ámbito organizativo, tengo que resaltar, y sobre todo también en estos otros temas, la ayuda que tuve entonces del secretario Manuel López Cachero, que sus dotes de organización las puso allí no solamente a prueba, sino que también de una manera muy eficaz. Hay que decir una cosa, en materia, por ejemplo, de exámenes, hasta que no organizamos los exámenes finales, la primera y la segunda vuelta, cada profesor convocaba su asignatura. Sucedía a veces que se examinaba uno antes, o tenían que examinarse antes de una asignatura que otra que era incompatible. Aprobaban una, pero no aprobaban después la otra. Aquello se organizó, y repito, por la eficaz ayuda de López Cachero. Pero un hecho importante que se produjo en mi etapa de decano fue la división de las facultades en políticas y sociología y en económicas y empresariales. Una división que la verdad es que satisfizo a muchos, a los de políticas porque con sociología tenían unas salidas profesionales y a los de económicas, sobre todo aquella parte del profesorado que tenía asignaturas más relacionadas con el tema económico, también les gustó, porque ese excesivo protagonismo que tenían en la transición, los de políticas, les resultaban ya un poco molestos, porque estaban dentro de esa onda de los inside jobs, de pensar que el cambio pues había que admitirlo y había que estar en él, pero no protagonizarlo. Es lo que se llevó a llamar después en la transición la beautiful people. Pero si vivieran los momentos actuales,
y observaran que el protagonismo de la Facultad de Políticas ha alcanzado su punto culminante con la creación de Podemos, que nos encontramos hoy precisamente con que esas nuevas realidades y valores que han surgido de los procesos de integración y globalización nos han situado en una crisis económica para la cual la doctrina de la academia, que yo le llamo, pues no le da respuestas. Y sobre todo en economía, que la economía, a diferencia de otras ciencias, constituye una red de intereses, una red de intereses y de compromisos que emanan del propio sistema. Es lo que ahora estos de Podemos llaman a la casta. Pero estos cambios permanecen inmunes porque la reforma de ellos tiene que proceder del propio sistema. Y en economía, los cambios de paradigma son, debido a esta red de intereses y de compromisos, pues más lentos que en cualquier otra ciencia. Esas revoluciones científicas de las que nos hablaba Kuhn duran más que en cualquier otra ciencia. Así es que nos encontramos hoy con una crisis que le falta en parte doctrina, con una doctrina emergente, que es el cambio de paradigmas hacia una ciencia económica, en que los principios científicos sean también principios éticos, que esta no tiene todavía academia. Lo que yo digo, nos encontramos con un cisne sin lago. Pero también en el ámbito institucional estamos abocados a una crisis institucional, donde precisamente el cambio también está en manos del sistema y de los principios éticos que conforman el propio sistema. Aquí es donde la casta de la que nos habla Podemos es un poco más difícil el tratarla, porque está organizada en partidos políticos, que en nuestro país es una partitocracia, en donde el tema ya sitúa a estos de Podemos en un dilema, porque si no aceptan el sistema para estar dentro de él y producir el cambio, pues no será muy operativo, pero también tienen que soportar el que tienen que ser también un poco de casma. Esta es la situación en la que nos encontramos y que yo he querido mencionarla y referirla porque enlaza con aquella facultad de políticas y de económicas que la verdad es que jugó un papel muy importante en estos ámbitos, en la transición, y que merecen ese aspecto, pero que hoy en aquella doble facultad que había en una unidad institucional, hoy los hermanos separados, voy a decir, de políticas económicas, de políticas y sociología, han llevado la iniciativa a los de económicas, que es de suponer, pues en fin, que se recupere. Y muchas gracias quiero dar también a la decana por haberme invitado y sobre todo por haber conseguido vencer mi inercia de mi aislamiento obligado por la edad, pero también por mi salud. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación intervendrá don Andrés Fernández Díaz, que fue decano del 76 al 81. Y magnífico rector, queridos decanos, amigos todos. Voy a seguir la tónica no de hablar de lo que yo hice o dejé de hacer y de mi persona,
sino de la lección que obtuve en aquellos años turbulentos, pero que hoy se recuerda con nostalgia, de manera emotiva, constructiva y desde luego con orgullo de haber cumplido el deber que se me había, el deber que tenía frente a mí. El año 1976 es una especie de punto de inflexión porque es el primer año de la transición, de la primera transición. Y llegó un momento en el que en una junta de numerarios, había juntas de numerarios entonces, se llegó a plantear, no están aquí aquellas personas que me gustaría ver, personajes ilustres. Por personajes ilustres yo entiendo aquellos catedráticos a los que se les concedía un renombre y que tenía una resonancia, pues a lo mejor por encima de lo que realmente le correspondía, pero catedrático ilustre que sentado en este primer piso y en una sala que hay a la izquierda, a la salida del ascensor, a mi derecha me decía: decano, hay que cerrar la facultad. Aquel compañero que ha tenido cargos importantes, muy inteligente, al que yo le di clases prácticas de matemáticas en la facultad y que fue catedrático muy joven de teoría económica, o sea, ya he dicho quién es, buen amigo mío, le dije: mira, mientras yo esté aquí, la facultad no se cierra. Es que no hay convivencia, pues la habrá. Empezando por el plan de estudio. Hay muchas asignaturas, estoy de acuerdo. Vamos a hacer un plan de estudio y eso no es obra mía, eso es obra de todo. Tardamos 3 años, pero aquel plan de estudio fue aprobado unánimemente. Fue el de 1979. Luego vendría Bolonia, que la pobre Bolonia, la bellísima Bolonia, no tiene culpa, y se acabó aquello. Se cambiaron los años, los nombres, porque ese cambio ese abandono de la palabra licenciatura, licenciado, con tanta historia, con tanta enjundia, provoca incluso el equívoco cuando se habla de máster, porque hay másteres de 6 meses muy caros y alguien puede creer, cuando dice que ha hecho un máster, que ha hecho la carrera, o al contrario, ha hecho el grado y el máster y queda todo en 6 meses. Pues bien, lo que sí tengo que decir, eso es importante, es que aquel plan se aprobó en una junta tripartita y paritaria. Y como decía Víctor Hugo en Los Miserables, el hombre es como una elipse con 2 focos, sus hechos y sus ideas. Yo tengo que confesar que yo no estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto, pero sí que tenía que hacerlo, porque la peor decisión es la que no se toma. Y había representantes de profesores, de alumnos, de personal no docente, incluidos los responsables de la limpieza del centro. Esto, visto desde estos tiempos, pues puede parecer exagerado, pero así fue, porque así tenía que ser. Y no puedo privar a los asistentes de una anécdota que fue, en fin, una anécdota que no tiene precio. Yo tenía sentado a mi lado, o yo estaba sentado a su lado, del decano de política, un eminente sociólogo
pero que siempre iba a la Junta de Gobierno planteándole problemas al rector y a la Junta. Y un día cansado, el decano, en primer lugar, le dice al rector: usted nunca me hace a mi caso. Sin embargo, al decano de Ciencias Económicas le deja que haga lo que le dé la gana. Y el rector, que tenía mucha personalidad y un sentido del humor, no sé si todos entenderán esta palabra, si no son andaluces, dijo: es que usted es un malaje y el decano de Económica no me trae ningún problema, lo resuelve él. Y entonces dice: pero con una junta tripartita y paritaria, porque me atacaron, y otros decanos. No me trae ningún problema, lo resuelve él. Y usted todos los días me está dando la lata. Haga como el decano de Económica. Bueno, realmente el plan se aprobó por unanimidad. Pecamos en exceso, porque realmente allí había personas que no tenían competencia ni capacidad para decidir qué asignatura tiene que estar o qué no estar. Pero es que la situación era tan extrema que pues se hacía así. Y salió un buen plan, porque al final, where there is will, there is way, querer es poder, y todos queríamos, y todos teníamos buena voluntad. Y eso es la lección que yo saqué de aquellos años. Convulsos, siniestros, porque en la esquina del pabellón de cuarto estaba pintada el rostro de Yolanda, que fue asesinada. A mí me amenazaron, que me acuerdo que la secretaria salió llorando, que le amenazan de muerte porque quitaba una bandera nazi, vamos, una sábana nazi con el escudo nazi y todo esto. Bueno, y intervino el gobernador, que era Ronson y tal. Pero bueno, eso era parte de... entraba en el sueldo. El asunto es que sacamos un plan de 1979 y hubo un comienzo de etapa de una convivencia fructífera. Los que la hayan vivido pueden y moralmente deben dar testimonio de ello. Yo no tengo mucho que añadir, entre otras cosas porque hay un límite en el tiempo, pero como soy una persona, no lo he dicho yo, lo han dicho otros en la revista que Perdices dirige muy bien, pues soy un hombre del Renacimiento. Y en el Renacimiento, en 1473, Marsilio Ficino, el jefe de la escuela, de la Academia Neoplatónica de Firenze, de Florencia, dio un vuelco a un problema que se estaba extendiendo en aquella época, que era la eternidad del alma y el cuerpo. Y Marsilio Ficino, que era el jefe de toda la escuela, le dio la vuelta y a todo el pensamiento. Cambió la proposición y con lo cual dio un vuelco enorme, un vuelco que para nuestros días sirve, y para mí personalmente, anímicamente, pues tiene su importancia. Él dijo exactamente esto: el alma es el hombre mismo y el cuerpo no es sino su sombra. Al contrario de lo que se venía diciendo, todo el mundo preocupado por la eternidad del alma. No, si el alma es el hombre y el cuerpo, su sombra. Yo no sé, aunque ese es un tema de los míos y de los que me gusta, si se puede aplicar la segunda ley de la termodinámica a una sombra. Pero lo que sí es cierto, y dado los años que ya tengo, es que la asimetría en la flecha del tiempo y la
y la irreversible dirección de esa flecha con el creciente aumento de la entropía nos conducirá al equilibrio termodinámico, que es una palabra que yo empleo para no decir otra que no tiene mucha estética, ¿no? Pues bien, yo lo que quiero decir que en estos momentos en los que inevitablemente pienso y escribo, bien lo sabe la decana, que le mando cada 2 por 3 artículos y cosas, ¿no? Pues en estos momentos en los que tengo más tiempo para reflexionar y escribir con continuidad sobre ello, en estos momentos en los que yo quizás un poco exageradamente estoy pendiente de cuánto falta para ese equilibrio termodinámico, tengo que decir que entre las cosas que me estimulan, me animan, vengo a la facultad todos los días por la mañana para trabajar en mi despacho y para producir, como demuestro en los informes anuales para la renovación. En este contexto, el recuerdo de estos años, que en principio uno podría considerarlo complicados, turbulentos, que no vale la pena o que no valdría la pena recordar, el recuerdo es una de las cosas más estimulantes. Yo estoy satisfecho de aquello. Y hubo enfrentamientos, y acabo ya, enfrentamientos duros, pero, y estas son mis últimas palabras, tengo la satisfacción de tener soy un poco exagerado con los libros, tengo muchos, un libro que es un diccionario de temas o de términos financieros de español al inglés, del inglés al español, el recuerdo y la dedicatoria que me hicieron los que en su día, en aquellos años del decanato, estaban entre los más enfrentados, pero radicalmente hasta altas horas de la noche. Y aquellos que parecían estar en el lado más opuesto son los que más me han agradecido, más cariño, más afecto me demuestra, y sobre todo sintetizada en esas palabras que escribieron Alicia de Vicente, Luis Lázaro y sus compañeros. Por poner un ejemplo. Con esto acabo agradeciéndole a toda la facultad, a todos los decanos que han pasado antes y después, el hecho de que yo me sienta feliz, que me gusta mucho trabajar, y la palabra jubilado no me gusta. No estoy jubilado porque estoy trabajando y eso es lo más importante. Quiero decir que en el acervo que sirve de base para mi estímulo y para estar al día y para estar siempre en situación de disponible, son esos años que transcurrieron en un contexto no demasiado fácil, no demasiado cómodo, pero que yo lo recuerdo con melancolía, pero también con orgullo, porque creo que se hizo lo que se tenía que hacer, o lo que se podía hacer, aunque me saltara un poco el estatuto de la Complutense, con el consentimiento del señor rector. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. A continuación toma la palabra don Manuel López Cachero, que fue decano entre el 81 y el 84. Manuel, tiene la palabra. Gracias.
amable cita que me ha dedicado, pensaba que no sé lo que decir, porque cada una de las cosas que he escuchado daría pie a que hablase no 5 ni 50 minutos, sino quizás bastante más. No se preocupen que me voy a comedir, al menos lo voy a intentar. Confío que podamos cenar en casa todos. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para mí, es un reflejo bastante fiel de lo que es la historia cultural y social de este país. Y casi me atrevería a decir un esbozo de lo que es la historia política de este país. Nace la facultad en los años de la posguerra, con el nombre de Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Y nace con el propósito decidido de ser un instrumento del régimen político de la época. Llamemos a las cosas por su nombre y dejemos los eufemismos aparte. Lo de Económicas era un añadido porque durante los años de la República se había intentado ya construir una facultad de Economía por ilustres pensadores y estudiosos de la época, que quedó frustrada precisamente por el estallido de la Guerra Civil. Entonces se construyó una facultad llamada de Ciencias Políticas y Económicas que tuvo una vida con cierto éxito, sin duda, hasta el año 53, momento en el que Joaquín Ruiz Jiménez, al frente del equipo que, con intentos aperturistas dentro de lo que eran las coordenadas de la época, quiso cambiar la legislación educativa, y en ese momento cayeron en la cuenta de que la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas tenía su camino sociológicamente bastante cerrado. Porque, claro, ciencia política desde el punto de vista intelectual podía cultivarse. Lo demás, bueno, estaba en la calle de Alcalá, Secretaría General del Movimiento. Como pueden ustedes imaginar, la apertura era muy definida. Y en cuanto a la economía, el problema era que, aunque había ya economistas, en las primeras promociones surgieron economistas ilustres, el fallecido doctor José Luis San Pedro. Bien, no voy a entrar en detalles, pero había un problema de obtención de alumnos. Y se encontró, en términos puramente económicos, entiéndanme lo que voy a decir con cierta grado de ironía, un mercado excelente. Captemos, debieron decir los pensadores de la época, a los alumnos que estaban en las escuelas de comercio. Y por eso se hizo, en la legislación del 53, se abrió el paso a una absorción de los grados que se impartían en la escuela de comercio. Se dieron facilidades a que los profesores mercantiles se incorporasen a los estudios de la facultad, lo mismo los antiguos intendentes y actuarios de seguros, a los que se reconocieron títulos durante un tiempo, con toda justicia, por cierto, porque eran personas bien preparadas, sobre todo en aquella época, y se construyó la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Yo me matriculé en la facultad en el año 1958. No les voy a hablar de mi época de decano, simplemente menciono que me matriculé en el 58 como estudiante. Y algunos profesores de la época decían que había dos secciones de la facultad, políticas y económicas y comerciales, pero que faltaba construir la tercera, que era comerciales. Y desde entonces yo solo recuerdo, y por eso hablaba de la complejidad característica de nuestro país, de las disputas entre unos y otros. Un buen ejemplo de esto es el problema de la elección de decanos. Si mis cálculos no están equivocados, y comenzando desde el principio, somos 18 personas las que hemos ocupado el decanato. De ellos, el primero fue el que luego sería ministro de Asuntos Exteriores del régimen preconstitucional, Fernando Castilla, Luis de Sosa, etcétera, personas que procedían de la sección de políticas, y luego los que veníamos ya de políticas, ya de económicas, posteriormente. Si hacen ustedes un sencillísimo cálculo aritmético, observarán que en los 70 y pico años desde que se definió la facultad, decanos vivos somos los que estamos aquí, y nos falta, el primero de ellos, por antigüedad y mérito, fue sin duda el doctor Nieto de Alba, al que sucedió Marcial Jesús López Moreno. Yo tuve la satisfacción de ser secretario de la facultad con el doctor Nieto y vicedecano con el doctor López Moreno. Los decanos que lo fuimos desde entonces hemos ocupado 44 años de la vida de la facultad, que hoy tiene 70. Esto significa, en un cálculo muy aproximado, que durante los primeros años de facultad la media
de duración en el decanato fueron 2,8 años, teniendo en cuenta que don Manuel de Torres duró 6, lo que significa que la varianza puede ser grande. En los 44 años posteriores, la media se sitúa en casi 5 años, lo que significa que ha habido mayor estabilidad. Pero eso no ocurre por casualidad, ocurre porque el clima de la universidad y del país ha cambiado. Y ha cambiado porque pasamos de ser un Estado, entre comillas, en el régimen anterior se habla del nuevo Estado, pasamos a ser un Estado no tan nuevo, pero sí distinto, un Estado que es un Estado de Derecho. Y esto no se puede olvidar, aunque implica un juicio político, porque los juicios de valor, todos sabemos que en las ciencias sociales juegan un papel determinado y no se puede renunciar a ello. Y lo dice un catedrático jubilado de estadística, pero evidentemente creo que este es un valor que no se puede evitar, ni se debe. La complejidad de esos años fue tremenda. Yo recuerdo cuando se eligió decano, por los catedráticos, evidentemente, los demás no contábamos, al doctor Nieto, al que le sacaron, si no estoy equivocado, de una reunión de un organismo internacional de tipo científico al que asistía en Holanda, ¿verdad que estoy bien informado? Le sacaron por teléfono para pedirle que se hiciera cargo del decanato. Pero es que así se hacía con todos. Se les buscaba, se les convencía. Y, naturalmente, la mayor parte de los que se convencían luego se constituían no en la leal oposición de su majestad, sino en la oposición a secas. Algunos le proponían que se cerrase la facultad, convencidos de que era el mejor servicio que se podía prestar al país. Otros, por el contrario, temblaban. Bueno, era lo característico de la época. Waldo Nieto se ha referido al estado de excepción en la universidad del 70. No olvidemos que en el 69 se produjo el último estado de excepción generalizado del régimen franquista, con casi 2 meses, casi 3 meses de suspensión de las garantías de las leyes fundamentales del reino, del que salimos gracias a que Maciel, importante intelectual española, había ganado el concurso de Eurovisión en el año 68 y las potencias nórdicas europeas dijeron que no venían a cantar al Teatro Real de Madrid si seguía el estado de excepción. Esto no es demagogia, esto es historia, historia verdadera. Y en aquel momento la facultad era pues, el ejemplo de lo que era el país. Por eso había posiciones contrapuestas y siempre contradictorias. Contradictorias porque los de políticas, ha aludido de una manera menos coloquial que yo, más formal, el doctor Nieto a ello, iban por un camino. Y los de económicas ni se sabe, íbamos por varios. Porque los catedráticos y profesores del área de empresa y los del área general pues se entendían a la hora de tomar un café, y no siempre. Los planteamientos no coincidían en el campo intelectual con lo que se hacía en la vida política. Y cuidado, que aunque todo el mundo decíamos que no interveníamos en política, casi todo el mundo, excepto el profesor Ollero, catedrático de políticas, miembro del Consejo Privado de don Juan Conde de Barcelona y luego decano de políticas, primer vicedecano en funciones de decano, siendo decano de la facultad el doctor Nieto, y el doctor Ollero, primer decano de políticas, él reconocía que era un hombre que tenía militancia política en la monarquía juanista y en oposición al régimen franquista, aunque él había sido al principio de los que iban a la facultad con botas de montar. Pero bueno, era un tema de una clara evolución personal, y hubo otros también, obviamente, sería injusto no reconocerlo. Y en esas contradicciones, un día se dividió la facultad. Desde el punto de vista, digamos, profesional, creo que fue un acierto. Desde el punto de vista cultural, reconozco que me dio pena entonces y me la sigue dando ahora. Pero no olviden que yo, aunque mis alumnos no lo hayan dicho nunca y no lo hayan sabido, yo realmente soy un sentimental. Y yo recuerdo esa facultad de Políticas y Economía, donde en políticas impartían su docencia ilustres pensadores españoles, Díez del Corral, Maraval, Valdeavellano y así sucesivamente. Y en económicas, pues teníamos lo que se podía tener, lo mejorcito de lo posible. La facultad, sus contradicciones internas fueron tales que intervinieron un buen grupo de catedráticos en los años 58-59 en el diseño del plan de estabilización. ¿Para qué? Pues para dar un informe de tipo técnico a una decisión política. Y lo hicieron bastante bien. Pero luego siguieron, naturalmente, pues los planteamientos que en toda institución abierta al pensamiento se producen. Y a mí, por eso nunca me ha asustado. Y entonces, estudiante entonces, profesor después, hasta me resultaba divertido y estimulante. Voy a terminar rápidamente, porque no les pretendo contar la historia de mi vida, que es muy aburrida y no le interesa ni a mis hijos, imagínense ustedes a los demás. Lo cierto es que
llegamos a un momento en el que un día nos dicen que, en efecto, se ha muerto el jefe del Estado. Y debería ser verdad, porque la ABC publicó una foto de él diciéndolo en portada, Franco ha muerto, debía ser verdad. Y ese día nos dimos cuenta todos de que había que llegar a una transición. Se pudo hacer de diversas maneras. Yo recuerdo a una persona ya fallecida, entenderán ustedes que no de su nombre porque podría parecer un halago a alguien que está presente y nos preside, que empezó a decir que lo importante en este país era restablecer la democracia. Lo dijo con otras palabras y con todo el acierto. Y resulta que todo el mundo, no, mucha gente creímos que tenía sentido la democracia, pero también en la universidad. Y aquí aparece otra contradicción, porque nos reuníamos a votar, se nos ha ridiculizado los que años atrás éramos penenes diciendo que nos reuníamos a votar si votábamos, y es verdad. Pero es que aquello era un signo más de oposición al régimen. Ya vemos las cosas por su nombre nuevamente. Votábamos que votábamos, lo cual es absurdo, democráticamente, desde el punto de vista formal, pero en aquel momento votar que se votaba ya era un acto de rebeldía. Y lo que nos quedaba era la rebeldía, porque la fuerza y las defensas las tenían otros. A algunos todavía nos duele la espalda, a muchos. ¿Qué pasa en ese momento? Que en ese momento cristaliza algo a lo que se ha aludido por parte del doctor Nieto. Él ha dicho que, en otras palabras, que se hizo lo que se pudo, es verdad. Creo que en aquella época en que tú fuiste decano no se pudo hacer más. Yo recuerdo un día que me llamaste por la mañana temprano a casa porque tenías un problema familiar y me dijiste, haz lo que puedas, yo era secretario contigo, para que no nos cierren la facultad. No olvidemos que en mi trayectoria anterior había sido objeto de declarada sospecha por parte, no digo del doctor Nieto, que él fue quien me propuso como secretario, sino por los que jurídicamente me nombraron. Bueno, pues se hizo lo que se pudo, evidentemente. Y en la etapa donde Andrés fue decano, pues se hizo lo que se pudo. No siempre de acuerdo con él, ¿verdad? Aunque ahora tú te creas que es así, pero no fue siempre de acuerdo contigo. Pero el caso es que se hizo. Lo que ocurre es que llegó un momento, el año 81, donde sin tener estatutos, saltándonos cualquier legislación vigente y en un campo de tolerancia por parte del rectorado, pusimos en marcha las normas provisionales para la Junta de Facultad, con ese título. Está aquí Carlos Berzosa, que me desmentirá si no digo lo cierto. Construimos un equipo donde estuvo Carlos Berzosa, Juan Enzo Andreu, Enrique Llopis, Andrés de Blas, Santiago Garma, luego se incorporó Ignacio Corujedo, y celebramos las primeras elecciones democráticas de la facultad. Y las ganamos, entre otras cosas porque los otros que iban a presentarse no se atrevieron. Nos dijeron luego que había una candidatura y claro, si salieron corriendo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que con todas las dificultades del mundo y gracias a la conjunción positiva de los representantes de los estudiantes, de los representantes de los profesores no numerarios y de un sector numéricamente importante de catedráticos, porque no se debe olvidar que también ellos intervinieron, se puso en marcha la experiencia de que la facultad se gobernase con arreglo a los signos de los nuevos tiempos. Y no fue el gobierno en sí lo importante fueron los resultados, que desde entonces la facultad, gracias a la conjunción de todo el mundo en un propósito común, que esto funcione. Carlos siempre me llevaba a la contraria diciendo que yo me preocupaba mucho de la gestión. Es verdad, me llevaba a la contraria. Y tenías razón, me preocupaba mucho de la gestión, pero seguiría haciéndolo, claro. ¿Qué sucede? Pues que la facultad no se cerró, nos habían amenazado con cerrarnos, nos deportaron en el año 69. Para mí aquello fue un salto en el tiempo. A mí me habían deportado en el mes de enero del 69 y en el mes de octubre, eso personalmente, y en el mes de octubre me deportaron a Somosaguas. Pero conseguimos que no nos cerraran la facultad, que era el primer objetivo. Y aquí seguimos. Bien o mal, pues probablemente no tan bien como debiéramos y probablemente mejor de lo que nos dejan. Y digo que nos dejan porque, aunque yo estoy jubilado y yo no vengo a la facultad porque a mí no me dejan entrar, no me dejan entrar no porque la decana me lo prohíba, sino porque no me han traído a nadie. Tú has conseguido que traigan y yo te felicito por ello, y sobre todo a los que te han traído, porque hacen bien. Pero yo me sigo considerando una persona de esta facultad. El otro día le decía a la decana que de las cosas que he hecho en mi vida, la que recuerdo con más afecto entrañable y más vinculación es mi etapa de decano, también la de secretario y vicedecano, que no puedo separar porque realmente hizo lo mismo casi en todos los sitios. La verdad es que esta facultad, con todos sus problemas, señor rector, es una facultad en la que todavía se sigue cultivando, por fortuna, la libertad de pensamiento y, no nos olvidemos, la de crítica. La crítica a veces se confunde
y se denosta. Los que no creemos en el pensamiento único entendemos que, aunque tiene que llegarse a una solución mayoritaria adoptada por métodos democráticos, lo que significa respetar también a las minorías, sabemos que esta facultad, a pesar de los pesares, sobrevive y tiene larga vida. No diré, como decían los chinos en los años 70, larga vida al presidente Mao, no lo diré así, si digo larga vida a esta facultad y a quien en ella se forman. Y no olviden ustedes que personas que están en esta mesa, y no me refiero a mí, sino a los que me han precedido en el cargo de decano, hicieron lo que pudieron y trataron siempre de hacerlo bien. Los resultados pudieron ser unos u otros, pero si no hubiera sido porque todos colaboramos, e incluyo a los que luego a mí me han sucedido como decano, la facultad habría tenido un resultado distinto. Gracias, señora decana, muchas gracias por haber invitado a este acto que me ha hecho recordar tiempos pasados. Al ver a Carlos Berzosa entrar, le he dicho: Carlos, te has equivocado, has venido 20 minutos antes de la asamblea, porque me daba la sensación de que veníamos a una reunión de aquellas que en esta sala celebrábamos, a veces Ubaldo, hasta las 2 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, Manuel. A continuación interviene don Carlos Berzosa Alonso Martínez, que fue decano desde el 84 hasta el 98. Carlos. Muchas gracias. Hay que hablar poco porque somos muchos, pero me tenéis que agradecer a mí que somos menos gracias a que estuve 14 años de decano en la facultad. Y superé la media con creces, como se ha podido exponer aquí, ¿no? Yo tenía una intervención preparada de qué cosas se hicieron en mi mandato, no que las hiciera yo solo, ¿no? Ni mucho menos. Pero claro, después de hablar de la historia de la facultad, se me han sugerido muchas cosas que también es importante recordar, ¿no? El propio Manuel López Cachero me contaba su deportación, que él ha dicho, y yo la quería mencionar, ¿no? Porque fue un profesor deportado a un pueblo. Entonces me contaba que su cuñado, profesor de la facultad, que está aquí presente, estaba refugiado en su casa. Era su hermano. ¿Era su hermano? Sí, bueno, por ahí ha sido. pues yo creí que era este, porque este era muy rojo entonces. Entonces perdón, era él. Era él. Es que el otro es menos rojo, ¿no? Era él. Estaba en casa de él y su hermana, ¿no? Que es la mujer de Manuel López Cachero, refugiado. Y salisteis a cenar, como estaba él, pues dice: cuídate con los niños que nos vamos a cenar. Y cuando llegan, ven a la policía. Dice: Dios mío, han venido a por Juan. No, venían a por él. Pero claro, ¿quién se iba a sospechar que iban a ir a por Manuel López Cachero? Y Juan estaba ya asustadito, el pobre, pero a por él no iban, ¿no? Entonces, bueno, hubo varios profesores deportados, ¿no? De la facultad, también Pedro Sbar y otros más, ¿no? Y entonces, en todo caso, lo que sí me parece también decir, ¿no? en esta historia, que esa Facultad de Ciencias Políticas Económicas, que es la que yo conocí como estudiantes, fue capaz de cargarse al SEU, que era el sindicato oficial, ¿no? De entonces, de los estudiantes, que era obligatorio y con cuota. También cargarse la SAPE, que fue el sustituto, la Asociación Profesional de Estudiantes, las elecciones aquellas que hicieron desde el Ministerio, y se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes, ¿no? En pleno franquismo se creó un Sindicato Democrático de Estudiantes, nos habían precedido los de Barcelona, y aquí se creó, y Paco Albuquerque pues, fue el primer delegado, y luego Jaime Pastor, que ahora sigue en la lucha, no para, ¿no? Es un dirigente del partido de la izquierda anticapitalista, ¿no? Y bueno, por esa serie de circunstancias pues nos encontramos aquí en Somosaguas, separados de la Facultad de Políticas, primero físicamente y después como facultad, porque en aquellas épocas seguíamos siendo la misma facultad y teníamos las reuniones de profesores no numerarios conjuntamente con los de Políticas, y aquello luego se materializó. Ellos estaban en la ciudad universitaria, en un edificio infame, y luego pues vinieron aquí a hacernos compañía al campus por otras circunstancias. Bien, yo cogí un periodo, como se ha dicho, 84-98, más tranquilo, ¿verdad? Ya había ganado el PSOE las elecciones del 82 por una mayoría absoluta que no se ha vuelto a dar en nuestro país, en la misma proporción, ¿no? Y en el mismo porcentaje de diputados. Entré siendo vicedecano de Manuel López Cachero, porque una de las primeras cosas que hizo el PSOE al llegar al gobierno fue sacar algunos decretos, algunas normas provisionales, ¿no? En este periodo de transición que estábamos en la Universidad Española, y uno de ellos requería la dedicación a tiempo completo o dedicación exclusiva para ser decano de las facultades. López Cachero no lo era, y entonces pues yo entré de decano en funciones como el vicedecano más antiguo. Estaba la duda entre Juan Hernández Andreu y yo. Juan era más antiguo que yo en cuerpo, pero se había ido a Estados Unidos un año y no le contó, entonces entré yo, ¿no? Pero entré de decano en funciones y con la idea de convocar elecciones y irme, ¿no? La Junta de Facultad, sin embargo, esa Junta de Facultad tripartita y paritaria, ¿no? El 30% numerarios, 30% profesores no numerarios, 30% de estudiantes y el 10% del personal de Administración y Servicios,
pues me rectificó. Entonces el rector, Amador Schuller, dijo, de acuerdo, acepto la decisión de la Junta de Facultad, pero si el mandato se alarga, yo le pediré a usted o le solicitaré que convoque elecciones, porque todas las elecciones las convocaba el decano, no el rector como ahora. Y, claro, yo entraba de decano en funciones con una espada de Damocles. Si no eres bueno, pues ya sabes a lo que te sometes. Y también eso era producto de que no teníamos estatutos. Había estatutos provisionales. Luego las facultades nos regíamos cada una por un reglamento que aprobaba el rectorado, como el hecho de que hubiese una junta de facultad tripartita y paritaria, que era el único caso que había en toda la universidad, yo creo, española, pero el rectorado, en ese momento de transiciones y de oleadas, ¿no?, de movimientos de profesores no numerarios, pues aceptaba muchas cosas, como aceptó que un titular fue la decana de biológicas, fuera decana, que entonces los decanos tenían que ser catedráticos, ¿no?, obligatoriamente. Después eso se cambió ya con la ley de reforma universitaria, pero hasta entonces no, y creó muchas protestas entre los decanos de la época, ¿no? Y en esa provisionalidad pues se dijo que hasta que no hubiera estatutos yo siguiera de decano, y la Junta de Facultad, ya digo, me ratificó, a pesar de que en ese momento el 30% estudiantil estaba dominado por los estudiantes afines al Partido Popular, ¿no? Pero bueno, aún así tuve el apoyo del resto y gané, porque ellos no me apoyaron, ¿no?, en ese sentido. Y claro, aquí entré provisional y me quedé 14 años, ¿no? Después pues gané 3 elecciones seguidas, y cuando me marché, pues fui el más votado para Junta de Facultad y Claustro, ¿no? Y entonces yo dije que me iba. Jimena García Pardo, con esa forma de expresarse, me echa la bronca. Dice, ¿pero cómo te vas? Si te hemos votado para que sigas. Digo, porque llevo 14 años. Y dije, Jimena, además es el momento. Siendo el más votado, me voy por la puerta grande. Después de 14 años soy el más votado. Mejor irse así que no, que luego te tengan que echar, ¿verdad? Y al día siguiente llega Jimena y me dice, oye, ¿sabes qué he pensado lo que me has dicho? Tienes razón, haces bien en irte. Digo, menos mal, te he convencido, ya ves. Y así me fui. Me fui pues muy satisfecho de la labor cumplida y de haber sido el más votado en esas 2 elecciones, ¿no? Y también me fui por una razón, ¿no? Porque yo había estudiado que todos los decanos de económicas que se presentaban a rector no salían. Entonces, para ser rector había que dejar de ser decano de económicas. Y efectivamente conseguí ser rector no siendo decano, porque eso era un maleficio que teníamos todos encima, parece ser, ¿no? Pero bueno, esto es una broma. Bueno, entonces, claro, 14 años dan para mucho, ¿no? Pero así, resumiendo, cogí una época de paz, como decía antes, pero bueno, también tuve conflictos. Había conflictos con los estudiantes, teníamos asambleas, yo tenía que ir muchas veces a las asambleas, incluso algún compañero del departamento ahora me dice, Carlos, ¿cómo te hacíamos sufrir en la Junta, no? Ahora me doy cuenta que es que te pedíamos más de lo que podías dar como decano, ¿no? Es que te forzábamos mucho las cosas, ¿no? Sí, me querían tirar a veces a la piscina sin agua, ¿no? Tuve también una huelga larga de profesores no numerarios, ¿no? Esa huelga fue a principios de los 80, porque una de las primeras cosas que también hizo el gobierno socialista fueron unas plantillas de profesorado, con una serie de datos y cálculos. Hay que tener en cuenta que todavía no sabían las universidades, no teníamos todavía un estado de las autonomías, por tanto no dependían del gobierno central, del ministerio, no estaban transferidas sus competencias y tampoco las universidades tenían una cierta autonomía, como consecuencia de la LRU se consigue, vamos, ya estaba en la Constitución, pero se desarrolla, pero, por ejemplo, las propiedades no eran de la universidad, eran del ministerio, luego pasan a ser de la universidad. De hecho, pues claro, en esas limitaciones, pues el ministerio había elaborado un plan de profesores en función de unos datos que tenían que tener las universidades y los centros, con la idea de numerizar. Había habido una lucha de profesores no numerarios. Como he dicho antes, después de los estudiantes vino los profesores no numerarios, que reivindicábamos el contrato laboral. Pero entonces el ministerio llegó Rubalcaba y dijo, nada, vamos a numerizarlos, que es como se callan. Y había un plan de numerización. Entonces, claro, aquí los profesores no numerarios pensaron que se les iba a echar. Y nos echan. Yo decía, no, ¿cómo os van a echar? Si tenemos muchos estudiantes, por todas partes nos sobran. Vais a tener el puesto seguro para siempre, ¿no? Y aún así, pues nada, empeñados en que se les iba a echar, no se echó a ninguno, al revés. Todos han seguido, los que han querido, otros han ido porque lo han deseado así. Y en ese plan de numerización del ministerio, porque había que ser casi numerario para dar clases, también teníamos un problema, nos faltaban doctores. Sobre todo en los estudios de empresa, que tenían menos trayectoria universitaria,
había más gente que se dedicaba a otras tareas fuera de la universidad, pues teníamos verdaderos problemas para cumplir esos objetivos del ministerio. Entonces esa huelga fue bastante larga, a mí me pilló de decano, yo lo pasé mal, porque no se pasa bien con una facultad paralizada de la que tú eres decano, y los exámenes estuvieron en riesgo. No sería la primera vez, porque ha habido huelgas de exámenes en esta facultad en varias ocasiones, ¿no? Pero al final conseguimos que se hicieran exámenes. Yo insistí mucho en eso, los estudiantes no pueden ser los perjudicados por unas reivindicaciones, llegamos a un acuerdo con el rectorado, yo negocié asuntos con el vicerrector de profesorado, que entonces era Rábade, y con esa negociación, yo iba mucho a las asambleas de PNNs, se consiguió pues que por lo menos hubiera exámenes, ¿no? Ese verano me encontré a Rubalcaba en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Rubalcaba entonces era jefe de gabinete, yo creo, de la secretaria de Estado, Carmena Virgili, y me echa en cara, como decía, porque claro, yo estaba crítico con el PSOE, estábamos a la izquierda. Entonces me dice, claro, a ver si nos preparas otra huelga como las que nos has preparado. Cuando además la huelga había empezado en Geografía e Historia. Y dije yo, te equivocas, Alfredo, no sé por qué me dices esto. Nos conocíamos de la época de los PNNs. Si yo he sido el que he intentado frenar la huelga, lo pasa fatal, ¿verdad? Y luego él me llamó y pidió disculpas, porque se había enterado y efectivamente dijo, ya, es que yo creía que tú estabas contra nosotros. Dije, no, hombre, yo soy una persona razonable, que sé negociar, sé pactar y sé criticar y reivindicar, ¿no? Pero, en fin, después de aquello ya digo que por lo menos tuvo el detalle de pedirme disculpas porque se había equivocado con su información primera y efectivamente yo era una persona que trataba de que no hubiese tal huelga, ¿no? Además, una de las profesoras más radicales que había en favor de la huelga era Mónica Oriol, ¿no? Ahora conocida por sus declaraciones tan impropias que realiza y efectúa, ¿no? Para que vean ustedes cómo son las cosas y las vueltas que da la vida, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, pues, producto de aquello, sí surgió un proceso de numerización en la facultad. Y yo me siento muy satisfecho que en aquella época muchísimos compañeros que estaban en una situación inestable, porque además los PNNs entonces se ganaba muy poco dinero, no había contratos laborales ni mucho menos, pues se numerizaran a una velocidad bastante oportuna. Algunos hasta leían la tesis y a los 3 días, prácticamente 3 meses, estaban haciendo la oposición de titular y la sacaban. Si hubiera habido los requisitos de ahora, ¿verdad?, pues no lo habrían conseguido, ¿no? Así que hubo un proceso fuerte de numerización, de estabilización del profesorado en todos aquellos años que fue importante. A su vez, también se produjo aumento de profesores y no disminución, como consecuencia también de la masificación que esta facultad sufrimos, que también en un año de estos de los 80, porque en la Junta de Facultad se negaba al numerus clausus, ¿no? Entonces no pusimos número, ni el rectorado tampoco, y el Consejo de Universidades llegó y nos puso 3.000 y pico para entrar aquí en primero, ¿no? Aquello, claro, fue tremendo, 3.000 y pico alumnos que llegan en primero. Y entonces tuvimos que conseguir más profesores, por vía de urgencia, convocar las plazas para empezar el curso, porque llegó octubre y no empezábamos, ¿no? Empezamos en noviembre, con grandes esfuerzos y trabajos por mi parte, que no dormía casi, ¿no?, de la inquietud que me creaba todo aquello. Y como no teníamos aulas, pues hablamos desde el ministerio. Yo recuerdo en la negociación del ministerio llamaron a psicología, Asís, que era profesor de psicología, llamó al decano para que nos dejara aulas, ¿no? El decano dijo que sí, pero luego fue que no. Las conseguimos en la facultad. Yo me pateé toda la facultad y vi aulas que no estaban muy utilizadas todo el día para meter clases allí y al mediodía y de todas partes, y lo que hubo fue una expansión importante del profesorado como consecuencia de aquello, que luego fueron numerizándose con el tiempo, ¿no?, en aquellos procesos, ¿no? Desde entonces sí que pusimos un número, ¿no?, de ingreso a la facultad, desde entonces, porque aquello fue verdaderamente una avalancha importantísima, ¿no? Y ya se ha mantenido un nivel de unos altos, pero claro, yo es que cuando era decano teníamos 14.000, ahora hay 6.000, es que eran 14.000, o sea, esto era algo tremendo, impresionante, ¿no? Bueno, dicho esto, realizaciones docentes. Yo fui decano cuando los planes de estudio de los años 90, era PNN cuando el plan de estudio del 79. En la Comisión de Economía pues jugó un papel ahí activo. Estaban Luis Ángel Rojo, Irastorza y Velarde, ¿no?, como numerarios. Yo estaba como profesor no numerario y los estudiantes entre ellos, pues alguna que luego ha sido directora general del Tesoro, ¿verdad? Y ahora es profesora honoraria, que la había ido dando clases por aquí. O sea que había estudiantes que llegaron muy lejos en su vida profesional, en ese sentido. Entonces, a mí me correspondió, claro, como decano, presidir las 2 comisiones de los planes de los 90 que suponían muchos cambios. Primero, la llegada del crédito, como una evaluación de la docencia, un criterio de evaluación. Después se impuso la enseñanza cuatrimestral. Fuimos a 4 años, luego tuvimos que pasar a 5 por las nuevas normativas que llegó a haber, pero fuimos con geografía, la única facultad de la Complutense que fuimos a 4 años, mientras que en otras universidades sí fueron a 4 años. Y también fuimos al mínimo de créditos. Había que tener 300 como mínimo para título de licenciado, y recuerdo que aquí los principios eran ir al mínimo. En empresas se fue a 301, y en general fuimos a 312 porque
con el inglés, porque en empresa fue el inglés optativo, ¿no? Bueno, era un cambio muy grande. Se introdujo la asignatura de informática en primero, aquello no funcionó y luego hubo que quitarla. Y claro, tuvimos un cambio tan grande que aquellos planes, su puesta en marcha, pues fueron también para mí un reto fundamental cuando fui decano y creé que comisiones de seguimiento con profesores y estudiantes para ver cómo funcionaba todo aquello que era realmente, como dije, un desafío, ¿no? Pero entre el 79 y Bolonia estuvo este otro plan de estudios también, que bueno, pues también fue bien, ¿no? Fue bien. Y después yo plantearía más cosas. Yo le dije a la decana que como había sido 14 años me dejara hablar un poco más, pero bueno, me voy a intentar adecuar. Bueno, edificios. También esta es una facultad que nos mandan aquí los edificios que había separados por cursos sin ventanas. Los pabellones no tenían ventanas. Sí, no han visto las ventanas, exactamente. Efectivamente. Y luego estaba el pabellón prefabricado, que siempre se decía que su vida útil estaba acabada, ¿no? Bien, donde está ahora la biblioteca era donde nos habían puesto los comedores. Eso sí, nos trajeron aquí, pero nos pusieron comedores universitarios. Esto es, valía 15 pesetas la comida, se podía repetir el primer plato las veces que se quisiera, y en esos comedores se hacían asambleas, porque no había otro sitio donde hacerlas, porque la policía estaba presente, ¿no? Bien, hubo una huelga contra los comedores porque subieron los precios y aprovecharon para cerrarlos. Porque estos comedores eran del SEU, se pagaban con la cuota del SEU, que decía yo antes. Al desaparecer el SEU, los subvencionaba el rectorado. Claro, el rectorado vio el cielo abierto, dijo, hombre, si encima se quejan, lo tengo que pagar, me cuesta mucho, los cierro, y se cerraron. Y ese edificio quedó ahí cerrado, abajo estaba el bar, había la librería de la facultad que estaba ahí, y aquello pues no tenía nada más que una vida lánguida. Y entonces Javier Ruiz Castillo dijo, esta biblioteca que tenemos es una birria. Ahí en el depósito era el comedor, y arriba en el primer piso una sala de lecturas pequeñísima. Entonces él peleó por habilitar aquel edificio, precisamente como biblioteca, y fue financiado gracias a J.B. Terceiro, otro catedrático con la facultad, que era director general de Cultura y de Bibliotecas. Del libro. O del libro y bibliotecas. Entonces dio el dinero y Ruiz Castillo se movió por ello, y por eso tenemos ahora la biblioteca que tenemos, porque antes no teníamos ni mucho menos esa biblioteca. A mí me correspondió, cuando llegué de decano, el amueblamiento, que tampoco fue fácil, ¿no? Porque todos los concursos iban al ministerio, nada de rectorado. Y cuando vino Schuller a inaugurarla, me acuerdo que dijo, qué grande es esto, vais aquí a jugar al fútbol, que era el rector, ¿no? Y dije, hombre, no, rector, esto se queda pequeño enseguida, si somos muchísimos aquí entre profesores y estudiantes. Y efectivamente, como hemos visto, se ha quedado pequeño al poco tiempo de inaugurarse, ¿no? Y gracias a que la facultad consiguió desalojar el depósito de la biblioteca y se trasladara a ese otro edificio, pudimos hacer el bar comedor, ¿no? El comedor. Claro, antes casi nadie comía aquí, porque no había sitio donde comer. Se habían acabado los comedores aquellos y no había sitio donde comer. Es más, Rivero, que era vicerrector de Asuntos Económicos, con Schuller, me llamó y me dijo, hombre, ahora que se desaloja el depósito del tal, yo creo que sería el sitio para hacer aulas, ¿no? Pues ahí hace falta aulas. Dije, no, vicerrector, dije, lo siento, necesitamos un comedor en condiciones y necesitamos un poco, es que esta facultad estamos fatal para poder vivir aquí un poco, ¿no? La vida académica. Y efectivamente impuse mi criterio sobre el vicerrector, que no era fácil, y al final tenemos también un comedor que se ha quedado pequeño, ¿eh? Y el biombo, que también lo puse yo como separación entre profesores, personal de administración de servicios y estudiantes. Me dijeron que lo iban a tirar el biombo, pero no lo han tirado, ¿eh? Hemos podido conseguir un sitio aparte. También conseguí, ya que hablaba de separaciones, el aparcamiento para profesores y personal, la barrera. Había algún profesor de la facultad que me decía que iba a durar 10 minutos, que los estudiantes lo iban a romper. Nunca lo han roto. Lo ha roto algún profesor que se lo ha llevado por medio a veces con el coche. Y a veces porque se avería, pero nunca lo han roto. Lo han respetado porque hay mucho sitio para aparcar. En la universitaria sí los han roto, en Derecho y Filosofía. Aquí no, lo han respetado siempre. Y recuerdo que también Andrés Suárez siempre me decía, qué bien que tú con tu ideología hayas hecho esto. Un aparcamiento donde podamos aparcar sin tener que pelearnos con tanta gente que hay aquí, ¿verdad? Esto, Carlos, yo te agradezco todo lo que haces, a pesar de tu idea, que hagas que tengamos un sitio donde los profesores podamos aparcar sin problemas, ¿no? Bien, otras cosas que yo creo que son importantes es eso, el comedor, gracias a haber creado la biblioteca en el otro edificio, que no fue por mí, en el comedor sí, ahí lo peleé yo, en ese sentido. Y luego la reforma del prefabricado, el ala que está reformada también se hizo en mi época, aunque ahí reconozco que jugó un papel decisivo también Antonio Abadía, y en el aulario también, ¿no? Desde mi época, con todos los problemas del prefabricado, por fin conseguí que el rector Villapalos buscara una financiación en el Ministerio para hacer el aulario, que es una de mis grandes satisfacciones, ¿no?
De hecho, yo ya me iba a ir de decano antes, pero como se hizo el aulario, dije, ahora lo quiero disfrutar un poco, ya que me ha costado tanto el hacerlo. Y también los muebles fue otra guerra tremenda que fue importante. También aquí cumplió una función Abadía, ¿no? Fundamental. El arquitecto me vio una vez, me encontré en Cullera, me parece, dijo, Abadía me volvió loco. Dije, pero ha quedado muy bien. Abadía siempre suele tener razón. A veces a mí nos discutíamos los dos, porque yo claro, quería abrir el pabellón rápido, empezaba el curso, estábamos con aulas en políticas y en psicología, estábamos en sitios infernales y quería empezar, y él, no, los muebles tienen que guardar tal distancia, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual. Pero yo siempre reconozco, por eso lo hice vicerrector, porque a pesar de que discutíamos mucho, yo sabía que era una persona eficaz y que de eso sabía mucho más que yo. Bueno, pues de alguna manera... Pues, en fin, gracias a esta etapa en la que participaron muchas gentes, tuvimos un plan de estudios que no sé si fue mejor que el del 79, pero salió aceptablemente bien. Mejoramos la infraestructura, conseguimos la estabilización del profesorado y creo que, en definitiva, pues esta facultad mejoró, ¿no? Mejoró. Gracias a los vicedecanos, a los directores de departamento, a mucha gente que colaboró en ello. Ya he señalado aquí papeles importantes de otros catedráticos que lo hicieron posible. Nunca es obra de uno, todo esto fundamentalmente. Y ahora lamento pues, que estemos paralizados, ¿no? Con el edificio nuevo que aprobamos en mi época de rector, precisamente porque era una necesidad sustituir los pabellones por este otro edificio. A veces vivimos en unas condiciones que no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero una vez un amigo vino a la tesis de su hijo, que era mi departamento, a la prelectura de tesis, me llama por teléfono y dice, pero Carlos, yo he estado en muchas universidades de países subdesarrollados, esta está peor que ninguna, pero ¿qué edificios tenéis? ¿Qué seminario más cutre? Me dijo, un despacho donde hay 3 o 4 profesores, el nombre. Dije, pues así estamos. En esta facultad, con todas las glorias que se han dicho aquí ya, que hemos dado al país, pues tenemos unas condiciones lamentables de existencia. Y señalar también que no solamente hemos tenido buenos catedráticos y buenos profesores y buenas gentes en el campo de la economía y de la administración y dirección de empresas, sino también en esta facultad hicimos algo fundamental, que fue luchar por la libertad con ese sindicato, con las asambleas, en este aspecto, en este sentido, ¿no? Y algo que tenemos que defender siempre es la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, que son 2 principios que están recogidos en la Constitución. La Constitución de la República no recoge la autonomía universitaria, la recoge la del 78, recoge la libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones de estudiantes de la época y de profesores no numerarios fue autonomía para la universidad. No está ahí ese derecho caído del cielo, los derechos no caen del cielo nunca. Está, porque en esa época que narraba muy bien Cachero, muchos hablábamos de autonomía universitaria. Y ese es un principio tan fundamental, en esa libertad que se decía de expresión, que cuando pasó el acto de Garzón, que a mí me denunció Manos Limpias por ese acto, el fiscal hizo un informe que me leyeron, porque yo no tuve nunca notificación oficial de ello, que el juez aprobó y lo archivó, diciendo que la autonomía universitaria es un principio, es un derecho de la Constitución, que el rector es el máximo representante de la institución, que tiene capacidad para autorizar o prohibir los actos que considere pertinentes y que nunca el rector es responsable de lo que otros digan, porque me quieren hacer culpable de lo que otros hayan dicho. Y eso es un principio básico de la autonomía universitaria que tenemos que seguir defendiendo siempre, ¿no? Y ahí los jueces dieron la razón a la autonomía frente a las denuncias y las calumnias que recibí por aquel acto. Así que esta facultad yo creo que ha sido siempre un ejemplo de pensamiento crítico, de confrontación, de libertad, y en eso seguiremos hacia adelante. Gracias. Gracias, Carlos. A continuación interviene doña María Teresa López López, que fue decana desde el 98 hasta el 2003. María Teresa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la decana la invitación a participar en esta mesa y en esta clausura, y a todos ustedes la presencia en este acto. Hablar después de las personas que me han precedido en el uso de la palabra es difícil, porque mi etapa como decana está muy lejos, hay un cambio importante, y está muy lejos de que yo pueda contarles a ustedes historias. No creo que no debo contarles historias de las que ocurrieron en ese momento. Además, sinceramente me emociona estar en esta mesa y me emociona estar en este sitio, porque para mí la facultad es parte de mi vida muy importante. Pero no les voy a contar lo que yo hice en mi época de decana, porque yo no hice nada más que trabajar, lo resumiría, trabajar con el apoyo de mucha gente, con el enfrentamiento de otra mucha, pero con el apoyo
de mucha gente, bueno, para intentar que esto mejorara, que avanzara y pensando que estábamos prestando un servicio público, que en definitiva es lo que hacemos y eso es lo que yo hice en mi época de decana. Sí les voy a hablar, sí me gustaría estos 5 minutos, que no quiero pasarme del tiempo, decirles lo que aprendí en esa época, que aprendí muchísimo. Fue para mí una época difícil, compleja, fue un cambio importante. Entre otras cosas, tuve el privilegio de ser la primera mujer decana de esta facultad. Y eso es algo que ahora suena como arcaico. Bueno, mujer decana, pues normal. Bueno, en aquel momento fui la primera y eso se lo debo a los votos, lógicamente, de la gente que me dio esa oportunidad. Y les voy a comentar algunas reflexiones, o voy a hacer algunas reflexiones de lo que yo aprendí, como les decía. ¿Por qué? Pues porque el llevar tareas de gestión, el tener responsabilidades en materia de gestión, que por cierto tiene muy poco valor académico, no tiene prácticamente ningún valor académico, y creo que todos los docentes deberíamos pasar por esas tareas de gestión, me permitió descubrir, bueno, el valor del capital humano que hay en esta facultad y en esta universidad, y descubrir que somos las personas, todos y cada uno de nosotros, los que sacamos adelante esta facultad y esta universidad cada día. Es decir, que cada uno de nosotros, con nuestro trabajo diario, hemos hecho posible que la facultad esté mejor o peor, pero que haya llegado hasta donde ha llegado y que continúe andando. Circunstancialmente, y creo que es así, por las circunstancias, en un momento determinado, a algunos nos toca el privilegio de asumir unas mayores responsabilidades, pero sin todos esos profesores que en silencio trabajan día tras día, los profesores absolutamente invisibles, que no resaltan por nada, excepto porque cumplen con su obligación, porque cada día dedican muchas horas y mucho esfuerzo a dar unas magníficas clases que tampoco se consideran luego como indicadores de calidad de la universidad. A esos profesores que en silencio digo y que no se les ve, esos son los que hacen cada día que esta facultad haya ido avanzando todos estos años y estemos ahora con todas nuestras limitaciones, pero estamos donde estamos, ¿no? Yo creo que este acto también debería ser un pequeño homenaje a todos esos profesores. Muchos de ellos ya no están aquí, no nos acompañan, pero forman parte importante, muy importante, la más importante de la historia de esta universidad. Esta facultad yo creo también que ha recorrido durante todos estos años y también obviamente durante mi época de decana, ha funcionado gracias a otras muchas personas, el personal de administración y servicios, que para un decano es muy importante el tener el apoyo del personal de administración y servicios. Desde luego para mí fue una experiencia poder trabajar codo con esas personas. Hicieron una labor y la siguen haciendo día a día que para los docentes es imprescindible y por lo tanto creo también que de alguna manera este acto me parece que debe ser un agradecimiento a ellos. Yo creo que cada uno de nosotros, a nuestra manera, en calidad de decanos, en calidad de personal de administración y servicios o en calidad de profesores de a pie, bueno, estamos trabajando mayoritariamente porque creemos en esto, es decir, somos personas vocacionales, yo creo, la mayoría de nosotros, y porque sabemos que estamos trabajando pues, por un servicio público, que nos debemos a los alumnos y que nos debemos a la sociedad en general, que es quien nos ha encargado este trabajo. Y no deberíamos escatimarles nuestro esfuerzo y nuestra atención, y ese era mi objetivo, fue mi objetivo durante mi periodo de decana y sigue siéndolo desde el primer día que entré en esta facultad, de la que no me he movido en estos años. Es una pequeña paradoja, ¿no? Pero yo creo que a veces atender bien a aquellos que realmente debemos servir, es decir, a los alumnos, dar las clases, preparar las clases, hacer nuestras tutorías, ese trabajo que es el ordinario de un docente, parece que es lo menos importante, pero yo creo que los alumnos y la universidad se lo merecen. Me gustaría en esta celebración también apuntar alguna reflexión. Estamos clausurando unas jornadas, ¿no?, de celebración del 70 aniversario y me gustaría pensar que
comienza una nueva etapa en esta facultad. Creo que es bueno, los cambios son buenos, son buenísimos. Yo creo que la renovación de las personas, la renovación sobre todo de cabezas y la renovación de la ilusión que se pone cuando se llega a un sitio es muy importante. Y yo creo que en esta nueva etapa creo que es necesario que muchos renovemos pues esa esperanza, esa ilusión que tenemos en la universidad, que quizá en mi caso o en otros muchos pueda ser por el paso de los años. Es decir, los años van haciendo que las cosas se vivan de otra manera y, por lo tanto, hay momentos en la vida en que hay que parar y creo que como institución, como facultad, a lo mejor estamos frente a uno de ellos. Las circunstancias no son adversas en muchas ocasiones. El profesor Berzosa ha hecho referencia al edificio. Yo no pensaba hacer ninguna referencia, pero inevitablemente me lo ha puesto en bandeja. Creo que las instalaciones que tenemos, rector, y lo digo con todo el cariño que te tengo, pero no son las adecuadas para desarrollar un trabajo universitario, es decir, el encontrar puntos de encuentro donde poder trabajar conjuntamente. Y yo os propongo que dediquemos tiempo personal y yo creo que también colectivamente a pensar qué estamos haciendo. Es decir, yo creo que las crisis son momentos magníficos, todo tiene una parte buena y esta crisis también la tiene que tener, y hacer una reflexión colectivamente de qué estamos haciendo, qué estamos enseñando a nuestros alumnos. Es decir, que nos detengamos realmente a repensar como profesores y como facultad qué es y para qué sirve la economía, qué función social cumple la economía y, por lo tanto, estamos cumpliendo nosotros en esa transmisión de los conocimientos de una ciencia verdaderamente social y, en mi opinión, cuyo centro debe ser la persona y cuyo principal objetivo como economistas debería ser ayudar a mejorar esa calidad de vida de todas las personas, especialmente de las más débiles. Lo que ocurre es que a veces esa calidad de vida solo la medimos en términos estrictamente monetarios, la medimos en euros. Y yo creo que la economía es mucho más que los euros y creo que deberíamos, repensar esto. Y también creo que en esta nueva etapa, que para mí por lo menos comienza hoy, es un gesto y los gestos son importantes, también deberíamos pararnos a pensar que tenemos en nuestras manos una tarea apasionante, es decir, somos unos privilegiados los docentes. Estamos trabajando para formar a los futuros profesionales de este país. Pero todos sabemos que un buen profesional no es solo aquel que sabe contabilidad o que sabe econometría o que sabe economía pública. Un buen profesional es, sobre todo, aquel, obviamente, que toma buenas decisiones técnicas, que toma decisiones eficientes desde el punto de vista técnico, pero que también toma decisiones moralmente válidas. Y creo que esto es lo que ahora nos reclama la sociedad. Se nos acusa muchas veces a los universitarios de estar alejados de la realidad, de que la universidad no da respuestas a las demandas del mercado, pero para que el mercado funcione eficientemente, medianamente eficientemente, para obtener los mejores resultados en términos económicos, necesitamos un poco más de ética. Y creo que tenemos mucho que hacer y mucho que decir sobre esto. El binomio ética y economía es cada vez más necesario para el buen funcionamiento económico y nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en esa línea, ¿no? Por último, quisiera terminar renovando mi agradecimiento a todos los que han formado y formáis esta facultad, formamos esta facultad a la que sabéis que quiero tanto y por haberme permitido poder disfrutar de una experiencia personal única como fue mi periodo de decana y haberme dado la oportunidad también de formar parte de la historia de una manera más visible, ¿no? De la historia de esta facultad, si no estaría yo sentada aquí. Aunque no por ello este periodo o esta mayor presencia nuestra aquí en esta mesa sea más importante que la que hacéis cada uno de vosotros. Y termino animándoos a continuar trabajando con la pasión por todo aquello que creemos, transmitiendo a nuestros alumnos mucho más que los simples conocimientos académicos y ofreciéndoles a cada uno de ellos lo que realmente somos. Yo creo que eso nos lo agradecerán ellos y nos lo agradecerá la sociedad y para nosotros ese agradecimiento será suficiente. Muchas gracias.
Gracias, Teresa. A continuación interviene Javier Zornoza Boy, que fue decano a continuación de Teresa entre el 2003 y 2007. Javier. Muchas gracias, señor rector. Gracias a la decana por haberme invitado y haber organizado esta mesa, y la verdad a todos los que han trabajado y han organizado este 70 aniversario, que yo creo que nos ha brindado unos ratos interesantes en cantidad de actos. Yo he podido participar en alguno como oyente hasta ahora, y la verdad que las conferencias que hemos tenido estos días, las de Ocampo y las de Fitzgerald, también la de Roberto Serrano, las mesas redondas, las exposiciones en la biblioteca y en el aulario, etcétera, pues la verdad es que ha merecido la pena, ¿no? Y ahora en la clausura a mí me ha llamado la atención esta mesa, porque yo creo que es la primera vez, ¿no? Esto es una exageración de decanos, ¿no? Esto es la primera vez que se juntan tantos decanos y exdecanos de esta facultad, ¿no? Y, bueno, está la ausencia de Marcial López Moreno, una persona tan entrañable. Y por esta composición de esta mesa, quiero empezar recordando una novela. Una novela que a lo mejor alguno de vosotros habéis leído, que es de un autor argentino que se llama Manuel Múgica Laínez, y no es su novela más conocida, es una que se llama Una noche en el Museo del Prado. Entonces, en esta novela, un periodista descubre casualmente algo que está ocurriendo en el Museo del Prado, y es que los personajes retratados en los distintos cuadros de la pinacoteca, por la noche cobran vida, salen de sus cuadros respectivos y organizan unas tertulias, ¿no? Yo la verdad que cuando había leído esta novela hace tiempo, y cuando era decano, alguna vez esa idea, estando, por ejemplo, presentando alguna conferencia, ¿no?, de estas que siempre a las 8:30 de la tarde, como el dicho que siempre se ha citado tanto, ¿no?, que alguien decía que Madrid es esa ciudad que a las 8:30 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Entonces, aquí algunas veces que ya después de un día muy cansado se te va la cabeza y no atiendes a la conferencia interesante, desde luego, y entonces pensaba y miraba los cuadros y pensaba, ¿ocurrirá esto que contaban del Museo del Prado? ¿Bajarán de sus cuadros y harán sus tertulias? La verdad es que ahora yo tengo esa duda. O sea, realmente nosotros somos unos exdecanos que hemos venido de casa, o en realidad esto no es más que la tertulia de los decanos que se les ha hecho de día y no han vuelto a los cuadros y siguen aquí hablando de sus cosas, que es de lo que el alma de estos cuadros está aquí presente y lo habla todo. Bueno, bromas aparte, os quería hacer algunas reflexiones sobre ideas que me van surgiendo a lo largo de los años, ideas sobre la facultad, decanato, la vida académica, que me van surgiendo a lo largo de los años de estudiante y de profesor y de decano aquí en la facultad. La primera idea que yo tengo muy perfilada y muy clara sobre lo que es el decanato es la siguiente. El decanato, para mí, si funciona bien, es una máquina de crear confianza en la facultad. Y esa sería mi definición, de crear confianza entre todos los que desarrollamos nuestra actividad, de profesores, personal de apoyo, alumnos, etc. Y es muy, muy importante que esa máquina funcione, y yo creo que algunas intervenciones anteriores apuntaban precisamente por ahí, ¿no? Y una segunda idea sobre lo que es el decanato de esta facultad, porque además, con relación a lo de la confianza, yo creo que sí ha cumplido ese papel a lo largo de muchos años de historia en los distintos decanatos de personas muy diferentes, creando confianza. Una segunda idea es que si el decanato funciona bien, tiene que ser una esponja de la facultad, tiene que canalizar cantidad de iniciativas que hay en esta facultad, que ha habido a lo largo de los años, y tiene que ser una fuente de innovación. Y yo creo que los distintos decanatos a lo largo del tiempo de esta facultad han cumplido con este papel. Es decir, han sido una fuente, una ayuda muy importante para la modernización de nuestra facultad. Yo escuchaba el otro día a una persona que decía que había dos tipos de innovación, que uno es el que la innovación se hace cuando somos capaces de crear nuevas respuestas a los problemas, ¿no?
que es verdad, hacemos las cosas mejor, con más calidad seguramente. Pero otra visión de lo que es la innovación sería cuando somos capaces de cambiar las preguntas que nos hacemos normalmente, ¿no? Es decir, cuando estamos mirando al futuro, cuando nos planteamos temas estratégicos, ¿no? Y en este sentido, si echamos la vista atrás, lo que vemos es que esta facultad ha desarrollado una serie de apuestas estratégicas muy importantes que han permitido el avance de la facultad y que además han tenido mucha continuidad en el tiempo, y eso es muy importante. Es decir, cosas que empezaba un decanato, unos años, seguían años y años continuándose. Bueno, hay ejemplos clarísimos, yo creo que los conocemos todos. Uno es el de la biblioteca, nuestra biblioteca, también se mencionó antes, es que llega un día en el que la facultad decide centralizar la dispersión de pequeñas bibliotecas que teníamos y hace una apuesta por la biblioteca centralizada que desde entonces se convierte en el tesoro de nuestra facultad, donde los distintos decanatos le van dedicando muchos recursos con una gran continuidad en el tiempo. Otra de las decisiones estratégicas, también se ha mencionado, es el funcionamiento democrático, participativo de la facultad, mucho antes de la LRU, ¿no? Y se ha mencionado lo que eso supuso y cómo pues, decanos como López Cachero fueron elegidos. Y no solamente fue elegido el decano, es que se votó en la Junta de Facultad todos y cada uno de los miembros del equipo del profesor Cachero, ¿no? Hay otras apuestas estratégicas, se ha mencionado un par de veces ya lo de las infraestructuras, el nuevo edificio. Yo creo que ahora esa es una de nuestras apuestas estratégicas, que es importantísimo conseguirlo, salir un poco de ese cuello de botella en el que estamos por las instalaciones. Otra apuesta estratégica muy importante y con mucha continuidad en el tiempo ha sido la internacionalización de la facultad. Es decir, eso que ha sido, cada equipo de canal pues lo ha impulsado de una manera, pero siempre ha tenido su impulso, que ha podido ser los programas Erasmus, otros programas de intercambio de alumnos, empezar con algunas asignaturas o ya grados enteros en inglés, las estancias de los profesores en el extranjero, etcétera, etcétera. Es una línea de trabajo importante. Las nuevas titulaciones, que en su momento, hace unos años, se crearon y que ahora se ha retomado ese tema y supone abrir perspectivas nuevas de futuro. O, por ejemplo, lo que fue también en su día y ha tenido continuidad, la evaluación de la calidad de nuestras titulaciones. Esa perspectiva que cambia muchas cosas, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de leer hace poco una novela, menciono otra novela, de un escritor italiano del siglo XIX que se llama Edmundo de Amicis, no sé si lo pronuncio bien, y la novela se llama Corazón, no sé si alguno de vosotros... Es una novela muy conocida porque es un clásico, ¿no? Con lo que tienen todos los clásicos, que hay unas páginas intragables y hay otras magníficas, ¿no? Y en esta novela, él hace una novela de lo que es la escuela a finales del siglo XIX en Italia. Y lo que es la vida del día a día de los niños que están estudiando en una escuela. Es una novela muy bonita. Y la verdad es que él idealiza lo que debía ser aquella escuela, lo idealiza porque si no, pues después no habría venido ya en el siglo XX todos los movimientos de renovación pedagógica que ha habido, porque había que hacer otra cosa con la escuela, ¿no? Pero es una novela, la verdad, interesante y que en un momento determinado un niño de 12 años, un chico de 12 años, le dice a su maestro: si todos los días usted nos hiciera un relato en clase, vendríamos más contentos al colegio. El profesor ese día les ha contado algo, les ha hecho un relato en la clase y el niño se quedó maravillado. Y al final lo que le piden a ese profesor, a ese maestro, los niños, es que les haga relatos en la clase. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con esta mesa? Lo que estamos haciendo entre todos es el relato de esta facultad. Es un relato, una narración de lo que ha sido la historia de esta facultad, ¿no?
con distintos colores, distintos matices, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, yo creo, en toda la celebración del aniversario, ¿no? Del 70 aniversario, nuestro relato de la facultad. El niño lo dice de una manera, en la novela de Amicis lo dice de una manera muy ingenua, ¿no? Vendríamos más contentos a la facultad. De alguna manera hacemos este relato, celebramos este aniversario porque queremos que todos vengan más felices, más contentos cada día a la facultad, ¿no? También es verdad que el relato que hacemos a la fuerza tiene que tener, como el título de otro libro, que hay, de las memorias de otra persona que hay por ahí, que se llamaba Recuerdos y olvidos, ¿no? El relato tiene que tener recuerdos y olvidos, necesariamente. Seguramente hay olvidos también importantes en los relatos que estamos haciendo, pero bueno, no es ahora el momento de sacarlos, ¿no? Y sí que el relato yo creo que incorpora algo que es muy importante, que es el futuro. Estamos contando muchas cosas del pasado, pero porque de ahí está saliendo también nuestro futuro. Es importante conocerlo para ir hacia adelante. Lo que pasa es que el relato del futuro lo estamos haciendo todos y cada uno de los que estamos en esta facultad todos los días. Yo creo que no se hace desde esta mesa, sino que lo estamos haciendo cotidianamente con nuestro trabajo. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Javier. A continuación hablará Luis Perdices de Blas, que fue decano entre el 2007 y el 2011. Luis. Sí, muchísimas gracias y también quiero dar las gracias a la decana por organizar estos actos de conmemoración de los 70 años de los estudios de economía en la Universidad Complutense. Y bueno, yo lo que quería decir que estos actos de conmemoración siempre tenemos que celebrarlo mucho, que hemos tenido en estos 70 años con grandes maestros de la economía, con grandes economistas que contribuyeron a modernizar la economía española, pero también tendremos que hacer, como ha dicho Teresa López, pues una reflexión sobre el futuro, ¿no? En este sentido, yo que soy el único historiador de la mesa, pues más que hablar del pasado, pues voy a hablar del presente y si puedo algo del futuro en estos 5 minutos que me han dado. Yo hemos visto aquí que a cada decano pues le tocó vivir en un contexto histórico y le sucedió pues una serie de cosas que de buena manera pues intentó resolver. Yo podría ser el decano de la crisis, porque, y ese es el primer apunte que quiero señalar. Yo cuando llegué aquí al decanato, y esta es mi primera frustración, la primera no fue que a la hora y media de tomar posesión tuve que resolver el problema de las cañerías del pabellón de segundo y no, la frustración no fue que me convertí en decano fontanero, sino que la primera frustración fue los recortes económicos que tuve que aplicar durante mi mandato, además en un periodo que todavía ahora estamos acostumbrados ya que nos recorten por todos los sitios y que casi nos parece normal. En mi mandato no, o sea, tuvimos que hacer un recorte bastante importante que venía a nivel estatal, se había recortado todo tipo de gastos, entre ellos los educativos, el Estado lo transmitió a las comunidades autónomas a las entidades que dependían, entre ellas las universidades, y los rectores pues nos lo transmitieron a nosotros, a los decanos, y nosotros tuvimos que pues hablar con los directores del departamento, que tengo que decir que en este sentido que colaboraron mucho conmigo y entendieron que era un recorte que venía de arriba, de muy arriba, y entonces pues no teníamos más remedio que tomarlos. La frustración, digo, viene porque precisamente en mis 4 años de decanato tuve que llevar a cabo una de las reformas más importantes que se había hecho en los últimos años, que era la integración en el espacio europeo de educación superior, es decir, el Plan Bolonia,
que ese plan realmente sí que tenía unos cambios que afectaban a toda la organización de la facultad, porque otros planes pues consistían en poner en un papel un conjunto de asignaturas organizadas en bloques, asignar unos créditos y ponerse en funcionamiento. Esto era muchísimo más, porque tenía la reforma, significaba que tenía unas consecuencias en la organización de la secretaría, en el profesorado, pues había que hacer la famosa transformación de los créditos antiguos a los ECTS y la dedicación de los profesores. En definitiva, había que hacer las guías docentes, había que hacer muchísimas cosas, y por estas restricciones presupuestarias no solo estábamos a un presupuesto, a un coste cero, sino a menos cero, ¿no?, que nos dejaba a todos congelados. Y una de las frustraciones que estos recortes presupuestarios pues dio, y aquí tengo que hablar otra vez de lo que hemos hablado los últimos dos decanos, es pues nuestras infraestructuras, ¿no? Es decir, yo soy de los que siempre han mantenido que las facultades son facultades y aportan algo porque son facultades de personas, de personal de administración y servicios, de profesores y de alumnos. Es más importante el capital humano que el ladrillo y esta cultura del ladrillo un tanto hortera, ¿no? Pero evidentemente eso está muy bien como un principio general, pero realmente es que las condiciones de los edificios de esta facultad ya estamos por debajo de los mínimos. Es decir, hay edificios que realmente son como chabolas, es decir, y yo creo que no exagero, ¿no? Entonces digo que estas restricciones presupuestarias para llevar a cabo reformas importantes y la infraestructura pues fue una de las grandes frustraciones que tuve durante mi época de decano. También digo que tuve muchos motivos de satisfacción, como ha dicho también Teresa López, conocer a toda la facultad, conocer a otros profesores de otras áreas de conocimiento que no había tenido relación con ellos, aunque los conocía de vista. Y mi motivo mayor de satisfacción como decano fue contribuir a la internacionalización de los estudios de esta facultad. Como docentes tenemos dos actividades para incidir en esta internacionalización. Por una parte, la investigadora, que eso es una labor que poco a poco muchos profesores hemos ido haciendo y de los últimos años interviniendo en foros internacionales y publicando en revistas internacionales y de un gran impacto que se editan aquí en España o fuera de España, pero yo me estoy refiriendo a las enseñanzas. Es decir, no solo porque yo tuve que introducir la nueva organización de grados, máster y doctorado y adaptarme a Bolonia, sino porque gracias al ímpetu y a la energía de uno de mis vicedecanos, que es Jesús García de Madariaga, nos metimos en profundizar en algo que todo el mundo estábamos pensando, pero que no lo hacíamos, y es ¿por qué no impartimos los grados no solo en español, sino también en inglés? Y yo creo que gracias a la energía de Jesús y la colaboración de todo mi equipo, pues lo logramos. La gente decía, si aquí la gente no sabe inglés, esto los profesores no y los alumnos menos, pues no fue tal esa predicción que hacía algunos, y yo creo que eso sí que nos colocó a la universidad, a la facultad, pues jugar en otra liga, es decir, facilitar todavía más los intercambios de alumnos que venían aquí, alumnos que iban a otras universidades, y la verdad que para mí siempre es un placer que cada vez que me encuentro
a un antiguo alumno o a sus padres, siempre me dice, oye, qué bien ese proyecto de haber hecho unos cursos en inglés, porque ha permitido pues, que mi hijo pueda hacer un máster o incluso un doctorado pues, en una universidad europea sin ningún problema. Con lo cual esto para mí, insisto, ha sido un motivo de satisfacción. Y por último, y ya para terminar, una reflexión, como decía al principio, una conmemoración, siempre es una revisión de filas, es decir, qué hemos hecho, pero también es un momento de reflexionar de qué vamos a hacer. Ahora mismo, en el 2014, casi en el 2015, pues el contexto evidentemente en el que vivimos ha cambiado muchísimo. Fijaros que en 1944 solo existía esta Facultad de Economía. Ahora hay casi 80 centros privados y públicos donde se imparte esta disciplina. La primera promoción que se licenció en esta facultad en 1947 eran 120 alumnos. Ahora son cerca de 20.000 alumnos que se van licenciando en todas las universidades españolas, y por lo tanto yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, no solo en profundizar en temas como la internacionalización de nuestras investigaciones y de nuestra docencia, sino también a lo mejor perfilar mejor el tipo de docencia que vamos a impartir. La Universidad Española hasta ahora, casi todas las facultades impartían prácticamente lo mismo. Yo creo que ha llegado el momento en que las facultades nos vayamos especializando en determinadas materias y que ahí seamos muy competitivos. Por eso creo que la última iniciativa que se aprobó en la Junta de Facultad y que ya está en funcionamiento, cuál es el nuevo grado o doble grado en matemáticas y en economía, creo que es un tipo de iniciativa que es bueno porque sí que nos diferencian de otras facultades, y entonces yo creo que es un camino adecuado. No podemos ser buenos en todo, sino que vamos a especializarnos, y aquí hay mucho capital humano para irnos especializando en determinadas ramas o ámbitos de la docencia. Por lo tanto, y para terminar mi intervención, creo que tenemos muchos motivos para celebrar en estos 70 años, pero también yo creo que tenemos muchos motivos para reflexionar lo que vamos a hacer en los próximos años y conservar o perseverar en que nuestra facultad sea una facultad pues de referencia tanto en el mundo de la investigación como en el mundo de la docencia. Y ya por último, hablando también de los cuadros, a mí me alegra mucho que todavía nos hemos juntado muchos decanos y todavía nos parecemos, ¿no? a los cuadros, ¿no? Y entonces eso también pues yo creo que anima muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Menos mal porque el tuyo es reciente. Pero... Sí, sí. El resto. Bien, a continuación era un elogio a los otros. Intervendrá la decana, doña Begoña García Greciano. Begoña, tienes la palabra. Muchas gracias, rector. Nuevamente saludar a la mesa y a todos ustedes. Y bueno, la ventaja o desventaja de hablar en último lugar es que ya se ha dicho prácticamente todo. Por tanto, me voy a repetir en algún aspecto, pero yo no voy a hablar tanto de mi gestión o mi paso por el decanato, sino que voy a hablar de la facultad. Y de la facultad en mayúsculas y en positivo. El 16 de febrero de 1944 se inicia el primer plan de estudios de la sección de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la entonces Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense de Madrid.
Su misión era ofrecer unas enseñanzas rigurosas y competitivas de la ciencia económica, el fomento de la investigación científica, la formación de los alumnos para el posterior ejercicio profesional. A estos propósitos atendería la ordenación de sus estudios articulados en torno a la teoría económica, la cual daría carácter científico a cuantos conocimientos en ella se cursan. Bien, desde estos inicios, y como hemos escuchado en esta mesa, la facultad ha cambiado 3 veces de denominación hasta tener la actual, Ciencias Económicas y Empresariales, y ha cambiado también en 3 ocasiones de sede. Y desde entonces los planes de estudio también han evolucionado. En el caso de los estudios de economía ha habido hasta 7 planes de estudio distintos, y en el caso de los estudios de empresariales, que comienzan como una especialidad en el año 53, posteriormente en el año 71 ya es una rama independiente de economía de la empresa, y posteriormente pasa a denominarse Administración y Dirección de Empresa en el plan de estudios del 94. Por tanto, han tenido 5 planes de estudio distintos. También en el año 71 aparece una nueva rama, que es la de Actuarial y Empresa Financiera, que se llamaba entonces, que correspondía al segundo ciclo de los estudios y que en la actualidad, una vez finalizadas las licenciaturas, se ha transformado en el máster en Ciencias Actuariales y Financieras. Bien, la evolución de estos planes de estudios, como también hemos escuchado en distintas intervenciones, pues han surgido no solamente nuevos planes de estudios, sino también distintas denominaciones. En el Real Decreto 1393 del 2007, que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se estructuran ya los estudios universitarios en 3 ciclos, lo que es grado, máster y doctorado. Por tanto, en la actualidad, la facultad tiene 3 grados simples, tiene 2 grados dobles. Bueno, los 3 grados simples que todos conocemos: Economía, Administración y Dirección de Empresa, y el recientemente implantado en el año 2013 de Finanzas, Banca y Seguros. Tiene 2 grados dobles, el de Administración y Dirección de Empresa con Derecho y el de Economía y Matemáticas y Estadística. También tiene 12 másteres con una amplia gama de estudios y adaptándolos ya al nuevo Real Decreto. Tiene 4 doctorados, 2 de ellos son interuniversitarios y los otros 2 son los que han integrado pues, a todos los departamentos. Por un lado, los departamentos de Economía, en el doctorado en Economía y el doctorado en Administración y Dirección de Empresa. Bien, la apuesta que se hace aquí en el doctorado es importante, es simplemente el unir toda esta masa crítica de grandes investigadores de esta facultad para poder no solamente dirigir tesis doctorales, sino aportar a la investigación todo lo que podamos generar. Ante todo, esta experiencia que hemos escuchado en esta mesa, testimonia la necesidad también de adaptar las enseñanzas a las circunstancias que vive la universidad a lo largo de todos estos años. Como también se ha dicho, la proliferación de los centros de estudios de economía y de ADE, públicos y privados, y también de adaptarlos a una sociedad que es cambiante y dinámica. En estas circunstancias, desde la facultad, con sus virtudes y sus defectos, siempre se ha trabajado para estar a la vanguardia de estas circunstancias, ofreciendo una enseñanza de calidad. La facultad ha sido y es un referente a nivel nacional e internacional, y por sus aulas han pasado alumnos que posteriormente ocuparían puestos relevantes en el ámbito público y privado. Y sus docentes han jugado un papel predominante en la transformación de la economía española. En el ámbito investigador, en la actualidad, la facultad cuenta con 47 proyectos competitivos, 53 grupos de investigación, 11 cátedras financiadas, 2 cátedras Jean Monnet y, según, por poner un ejemplo, el ranking del QS World University Ranking, en el área de Economics and Econometrics, la facultad ocupa la 4ª posición a nivel nacional. También es importante destacar la apuesta, como se ha comentado también en esta mesa, la apuesta importante que ha hecho la facultad por la internacionalización, siendo la primera facultad de la Universidad Complutense de Madrid en ofrecer los grupos en inglés, además de ser la facultad que más Erasmus In y Erasmus Out tiene. Recientemente, esta apuesta también nos ha llevado a ofrecer una doble titulación en Administración y Dirección de Empresas conjuntamente con la Berlin School of Economics and Law. Estos méritos son fruto del trabajo de todos los que han formado y forman parte de esta facultad. Como dije también en mi toma de posesión, la facultad que hoy tenemos
es en gran medida gracias a todos los que me han precedido en este cargo y en esta facultad. Gracias, por tanto, a todos los decanos presentes en esta mesa. Yo me encuentro realmente satisfecha de haber podido reunir a todos los decanos, y quería hacer también un recuerdo especial a Marcial Jesús López Moreno, que fue decano entre el 73 y el 76 y que hoy no está con nosotros. Pero quiero agradecer a todos los que han accedido a estar en esta mesa. Sinceramente me siento satisfecha de su diversidad y que es una prueba más de que en esta facultad seguimos cultivando la libertad del pensamiento y el espíritu crítico. Gracias, rector, por su presencia y gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias, decana. Unas breves palabras para terminar este acto. En primer lugar, como no, agradecer a la decana que me haya invitado a este acto, y es para mí un placer estar rodeado de tantos decanos. Tantos decanos que además yo creo que son la historia del renacer de esta universidad, y no me refiero a Complutense, sino a la Universidad Española en general, que en los 40 últimos años pues ha experimentado un crecimiento importante numérico, pero también un crecimiento importante en lo cualitativo. Y hemos pasado de un sistema universitario en el que investigar prácticamente no tiene ninguna importancia, a una universidad que produce 2/3 de la investigación de este país que a su vez está en el puesto, bueno, estaba en el 11º, ahora está en el 12 de la investigación mundial. Y yo creo que eso es importante, y eso se ha hecho básicamente en estos últimos 35, 40 años. Por eso digo que esa gesta, ese camino lo han protagonizado los decanos que están juntos conmigo, también el ausente, que lamentamos que no, que obviamente difícilmente podía estar. Junto, y yo creo que lo han resaltado también los que han hablado antes, junto con el conjunto de la comunidad universitaria, y no solo profesores, que por supuesto los profesores han tenido un papel fundamental en ese avance, sino también hay que pensar que ese trabajo no sería posible sin el PAS, y que en este momento, más allá de ello, tampoco en buena parte sin los estudiantes. Luego, sin estudiantes no habría universidad, pero me refería a otra cosa, en concreto que en este momento de recortes en la universidad pública, los estudiantes siguen contribuyendo, tengo que decir muy a pesar suyo y por obligación de los decretos de la Comunidad de Madrid, pero de una manera cada vez más importante a lo que es la financiación de la universidad. Es decir, que buena parte de los recortes que hemos sufrido en los últimos años han sido paliados por los decretos de tasas y por el incremento, es decir, han sido paliados por los estudiantes, son los que han cargado con ese plus de financiación que necesitaba la universidad. Y es cierto que ese avance se ha hecho en España muchas veces con un déficit de financiación importante. Es decir, basta con comparar los números de financiación, las cantidades que han financiado las universidades de nuestro entorno europeo, por ejemplo, en los 30 últimos años, y las de nuestro país, y es evidente que aquí la financiación de la universidad ha sido históricamente deficitaria, ¿no? Y por ello no es extraño que también sea deficitaria pues, su infraestructura. Más aún cuando desde hace ya varios años pues, los recortes, en primer lugar en infraestructura y luego también en el presupuesto directamente, pues, han sido importantes. Ya desde el 2008 la Comunidad de Madrid suspendió el plan de inversiones, y desde el 2010 a hoy pues, el presupuesto de inversión y lo que nos transfiere la comunidad para infraestructuras pues ha pasado de 40 y tantos millones a 2,6 millones anuales, ¿no? Lo cual da un poco idea de las restricciones que tenemos. Pero hay que decir, de todas formas, el déficit de infraestructuras de esta universidad, no solo esta facultad, que está particularmente perjudicada por esta universidad, es grande y viene de largo precisamente por ese déficit de inversiones. Dicho esto, yo quería... no pensaba hacer referencia al edificio, pero ya el otro día estuvimos hablando en la Junta de Facultad del edificio. El edificio pues, tiene una larga historia que empieza en la época del rector Pujol, sigue en la época del rector Berzosa y espero que terminará en la época del rector que es elegido en abril o en mayo en esta universidad, porque como todos saben hay elecciones en esta primavera.
Y digo que tengo esa esperanza porque yo creo que se han ido superando muchas barreras que había, en concreto la falta de un plan especial que dificultaba la consecución de licencia, ya se aprobó este verano el plan especial, y en particular la falta de financiación que esperamos poder paliar con una sentencia que está pendiente de ejecución. Hemos solicitado recientemente la ejecución a los tribunales porque la Comunidad de Madrid no se aviene a ejecutarla de forma pactada, una sentencia que supone 43 millones para inversiones y que esperamos sean sobrados para poder construir el nuevo edificio de esta facultad e incluso para otras obras que tenemos pendientes. Por lo tanto, por eso digo, espero que en los 4 próximos años, este problema del edificio esté resuelto. Sé que los problemas de infraestructuras de esta facultad no son solo ese edificio, son las caracolas, son el prefabricado, son un montón de cosas, pero esperamos que la construcción del edificio podrá aliviar, por lo menos resolver gran parte de estas cosas, ¿no? Y termino diciendo y resaltando un poquito lo que decía antes, lo que es el avance. El otro día tuve el honor también de presidir el acto de investidura como doctores honoris causa de los profesores Ocampo y Fitzgerald, y yo creo que eso sí marca un poco el nivel al que ha llegado esta facultad. Y de donde partíamos, como decía el profesor Manuel López Cachero, de una facultad que fue creada en los años 40, en el 44, básicamente para generar cuadros al régimen franquista, a una facultad que hoy en día inviste como doctor honoris causa pues, a profesores tan relevantes como estos dos que hemos investido esta semana. Yo creo que eso es realmente significativo de esa diferencia y del momento en el que estamos y de la facultad en la que estamos. Dicho esto, muchas gracias a todos por su paciencia, que la han tenido, y yo creo que ahora habrá un vino, ¿no? Sí, en el prefabricado.